Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? No sé, ¿dónde? No reconozco la capilla, ¿dónde están? ¿Sí me escuchan? No, no sé. Sí, ¿desde dónde están transmitiendo? No estoy viendo mi WhatsApp, estoy viendo la cámara. De la capilla de la Esperanza, Padre. En la capilla de la Esperanza, Padre. ¿Dónde está? ¿Cuál es esa? ¿De dónde? Está en la colonia La Esperanza, ahí más o menos a la altura del Club Balcones, abajito. ¿En qué colón? La Esperanza. Esperanza. ¿Y por la colonia? Esperanza también. Sí, es a la altura, abajito de Cumbres, cuarto sector. Ah, ok. Donde está el Cones abajo. En Cedros, ok. Bueno, pues buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañanita de sábado, tempranito, para arrancar bien nuestro día. Y bueno, pues quiero hoy compartir con ustedes. Es un tema que van a decir otra vez, pero otra vez esta semana me ha movido mucho el Señor con este tema. Y quiero iluminarlo con una cita que ya conocemos bien, con frecuencia la comento, que es Primera de Corintios, el capítulo 9, el versículo 16 de este texto. Dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio. Creo que este es un tema que tiene que estar recurrentemente en nosotros, que tengo que estar continuamente, pues, eh, comentando con los diferentes grupos, porque es algo que ocurre, ¿no? O sea, eh, dejamos de predicar, pero ¿por qué dejamos de predicar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? Bueno, al final, lo que yo he descubierto en mi propia vida y en el caminar de estos muchos años ya desde que inicié mi caminar en la vida cristiana, es que el punto central de todo esto es una conversión profunda, ¿ok? Es una conversión profunda. O sea, el proceso de conversión es un proceso largo, empieza y pues podríamos decir que nunca termina. ¿Cómo empieza este proceso? Este proceso empieza por lo que se llama el querigma, el anuncio, cuando tú por primera vez te haces consciente y en un momento determinado tú empiezas a conocer las bases, los principios elementales de la vida cristiana, de lo que es el cristianismo, ¿no? El seguimiento de Jesús. O sea, Jesús se encuentra con Pedro, lo invita a seguirlo, luego se encuentra a Juan y a su hermano Santiago, y así se va encontrando a los diferentes hermanos, y él empieza a predicar. La gente empieza a escuchar su mensaje y le atrae. Empieza a hablar de diferentes cosas que les parece que es algo que les interesa para su vida. O sea, que dicen, obviamente, recuerden que esto lo está predicando para los judíos, ¿ok? Que ya tenían toda una plataforma, ya tenían una base de lo que era la ley, aunque no la vivían completamente, no la conocían bien porque ya tenía pues mucho tiempo prácticamente desde la dominación griega, ¿verdad? Luego vendría la dominación romana, que se fue perdiendo todo esto. O sea, aunque ninguno de los dos vino a imponer su religión o una religión en particular,
sobre todo pues los romanos, ¿verdad? Pero fueron muchos años también de dominación de romanos. Y eso fue haciendo que se fuera perdiendo más o menos todo el trabajo de tanta historia, ¿no? Sobre todo en la época de los griegos, en donde pues, sobre todo con Antíoco IV Epifanes, que buscó realmente exterminarlo, ¿verdad? Que buscó erradicar la fe. Hasta que, bueno, vendrá toda la guerra de los macabeos y todo este tipo de temas. Entonces, Jesús predica para alguien de Dios, no la conocía, está interesante, ¿sí? Y empezó a juntar un grupito más o menos grande, ¿verdad? No sabemos cuántos, pero un grupito que lo empezó a seguir, que empezó no solamente que cuando iba, lo escuchaban, cuando iba ahí a su pueblo, sino que empezó a, a seguirlo, ¿no? Quizás por poco tiempo, mucho tiempo, no sabemos bien cómo está esto, pero había un grupo que lo iba siguiendo. De ese grupo que llamó sus discípulos, es decir, la gente que estaba interesada en su doctrina, en lo que él decía, en la forma de vivir que él proponía, en las cosas que él iba diciendo. Acuérdense que los evangelios no buscan narrarnos un proceso, ¿verdad? No buscan narrarnos cómo se desarrolló en un momento dado, qué predicó antes, qué predicó después, cuándo dijo una cosa, cuándo dijo la otra. Eso no lo sabemos, no sabemos exactamente cómo. Cada uno de los evangelistas fue poniendo los episodios de la vida de Jesús según le pareció más conveniente para sus escuchas, según lo que alcanzaban o no a entender de esto, ¿verdad? Lucas, por ejemplo, que va a predicar especialmente a los paganos, pues va a empezar desde precisamente pues darles una base, ¿verdad? Que es el nacimiento de Cristo, cómo nace todo este rollo, qué es lo que pasa en él, quién es él, o sea, una figura un poquito más cercana y sobre todo, pues más humana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo divina. ¿Por qué? Porque Lucas, bueno, como todos los demás, pero Lucas en particular, quiere dejar bien claro que no es un ser humano como nosotros, ¿verdad? Que nació de una manera, pues, increíble, ¿verdad? Y todo el tema de la anunciación y todo este tipo de cosas, ¿no? De ese grupo selecciona 12 con los que él vive de una manera mucho más cercana, ¿ok? Va a vivir de una manera más cercana y va a buscar que ellos conozcan a mayor profundidad de qué se trata esto y que vivan con él, o sea, que lo vivan, pero ahora sí, ya, pues la gente se queda, pues tenía familias igual que Pedro, igual que Juan, igual que Mateo, en fin, todos ellos, los discípulos, los apóstoles, tenían su familia, pero finalmente el tema fue, déjalo todo, ven y sígueme. Y esa fue pues una determinación pues drástica en un momento determinado que tuvieron que tomar para empezar a seguir a Jesús, ¿sí? Entonces Jesús les empieza a explicar y ellos empiezan a convencer cada vez más, primero de que él era el Mesías, o sea, él era el de la promesa, de la tierra prometida. Este es el que nos va a llevar a la tierra prometida y nos va a quitar de encima estas lacras de los romanos, ¿no? Y les parecía muy padre también el estilo de vida, la nueva comprensión de la vida, sobre todo por eso Mateo comienza su evangelio con el tema de las bienaventuranzas, es decir, hay un cambio de dialéctica completamente, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, y son términos, son elementos que quizás no les quedaron pues así totalmente claros. De hecho, pues hoy en día, si no se explican bien, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabemos, ¿verdad? Porque esto solamente se vive en el reino. O sea, recuerden que todo esto se escribió después de la resurrección de Jesús. O sea, todos los textos son pospascuales. De tal manera que lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, es algo que está mezclado ya con una experiencia personal de lo que ha pasado en su vida. O sea, cuando escuchan bienaventurados los pobres, pues a lo mejor cuando lo escucharon dijeron, igual que todos los demás podríamos decir, no, ¿cómo van a ser bienaventurados? O sea, esto no jala. Y es que no jala sin el efecto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que le va a dar vida
a la predicación de Jesús. Es lo que va a hacer que ese grupo de apóstoles que tienen hasta ahorita una doctrina, que tienen un gran amor por este hombre, que lo único que ha hecho es amarles, que los ha alimentado, que ha platicado con ellos de todas sus cosas, que se ha hecho verdaderamente hermano, amigo, etcétera, etcétera. Bueno, ha dicho muchas cosas que no entendemos ni una palabra. No sabemos qué onda. De hecho, Juan, que narra de una manera diferente las cosas, por ejemplo, en el tema de la Eucaristía, dice, y muchos discípulos se fueron, ¿verdad? Dijo, esta doctrina está muy dura, como que hay que comer de su carne. O sea, eso no manchen, ¿verdad? O sea, no, o sea, eso es una barbarie. O sea, ¿cómo vamos a comer de su carne? No podemos comer de su carne. Entonces, muchas cosas en el momento de escucharlas no le entendieron nada. Siguieron con él, ¿verdad? Había un llamado, había una fuerza que los atraía, era la fuerza de su palabra. Jesús predicaba y como dirá los sinópticos, ¿verdad? Dice, este enseña con autoridad. Este sabe lo que está diciendo y sabe por dónde va el tema. Entonces, lo empezaron a seguir y le creyeron, ¿verdad? Y se fueron haciendo amigos y vieron cómo se les oponía a los fariseos que llevaban o sea, hablaban mucho de la ley, hablaban mucho de Dios y todo este rollo y los ayunos, pero era puro cuento, ¿verdad? Todos sabían la bola de tranzas que eran. Se quedaban con la fortuna de las viudas que eran desamparadas, llevaban doble vida, o sea, fornicaban, adulteraban, en fin, eran todo un caso. Fariseos, ¿cómo se llama? Muchos, o sea, no todos, ¿verdad? Por supuesto, pero sí, digamos, estaba como hoy, por ejemplo, se puede llegar a tener la idea de que los sacerdotes, pues somos así, ¿verdad? O sea, todos los casos que hoy sabemos de la corrupción y de cómo se llama, de los abusos, tanto sexuales como no sexuales. En fin, ahorita pues el tema sexual siempre ha sido pues más cacareado. También en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Por eso el tema de la mujer que agarran en adulterio. Les dijo, pues si ustedes, compadres, si les empieza a escribir ahí todas las veces que mira, tú con Julana y tú con Sultana y tú hiciste, chivo, déjame irme porque aquí las piedras van a empezar a caer por todos lados, ¿no? Bueno, pues esta experiencia es la que los va jalando, los va jalando, los va jalando, los va jalando, pero no entienden muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, empiezan a caminar con él, lo ven orar y le dice, maestro, ahora tú enséñanos a orar. Y les cambia la dialéctica de la oración. Cuando oren, digan, Padre. ¿Sí? Cuando oren, digan, Padre. Ok, pum, híjole, pues bueno, o sea, yo, padre, así como, padre de qué o qué, pues no sabemos. Sí, ya los salmos ya hablaban, ¿verdad? Que David era su hijo y el pueblo de Dios eran sus hijos, y bueno, pero también son figuras, ¿verdad? Como la figura pastoral, él es el pastor, él es el buen pastor, él es el que guía al rebaño, es el que guía al pueblo. Entonces, ideas pastoriles, ideas que más o menos eran fáciles de comprender para todos ellos, ¿no? Muere, se acabó el asunto, ¿verdad? Lucas, capítulo 24, discípulos de Maús. Esto ya valió grillo, ¿verdad? O sea, lo seguimos de balde. Imagínate estos cuates, que no sabemos quiénes son exactamente. Lo habían seguido, eran del grupo de discípulos que no fueron apóstoles, pero que lo iban siguiendo, ¿sí? Cuando van a elegir a quien va a sustituir a Judas, dice, vamos a elegir entre los que han venido siguiendo al maestro desde su bautismo. ¿Ok? O sea, desde el principio de esta historia, vamos a escoger de ahí. Y bueno, escogieron a algunos y bueno, es decir, había gente que no eran los apóstoles, que eran discípulos, que lo habían seguido, que habían creído en él, que creían que él era el Mesías, que creían que él los iba a llevar a la vida, a la vida del reino, o sea, al reino que pues finalmente cada vez que empezaban, pum, llegaban unos, y luego los babilonios, y luego los asirios, y luego los griegos, y luego ahora los romanos. Oye, pues esto es cuento de nunca acabar. O sea, ¿cuándo vamos a estar ya en lo que nos prometió Dios? Y entonces como que no entendían, pues ya, que parecía que era tú, también ya se lo echaron. Bueno, ahí Jesús les abre los ojos, ¿verdad? Y les empieza a explicar
las escrituras. Finalmente, pues, ahí está el encuentro ahí de la fracción del pan y pum, regresan, ¿verdad? Ay, jole, sí, sí es cierto lo que decían las mujeres locas aquellas de que estaba vivo, sí está vivo, lo acabamos de ver y se regresan, ¿ok? Todavía no comprenden todo, pero vienen ya las apariciones de Jesús. Entonces, en esas apariciones dicen, pues este sí era, sí sabían, ¿verdad? Sobre todo, pues bueno, Juan, que cuenta la historia ya mucho después, o sea, pues decía, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Pues sí, pero esa noción es una noción neotestamentaria, o sea, no estaba en el Antiguo Testamento. O sea, Dios no tiene hijos. Israel es su hijo, David es su hijo, todos los judíos son sus hijos, ¿verdad? Pero así como que un hijo, así como lo dice luego en el bautismo, este es mi hijo, este es mi hijo. Y luego ¿cómo se llama? También en la transfiguración, este es mi hijo. Entonces, el tema de la Trinidad es un tema del Nuevo Testamento. Muy bien. Pero Pentecostés explosiona todo dentro y comprenden todo. Ahora sí entienden, ay, Chihuahua, sí es cierto, ¿eh? Y van a empezar a vivir las bienaventuranzas y van a darse cuenta que en la pobreza son felices y van a darse cuenta que en la persecución son felices y van a darse cuenta que aunque lloren, son felices. Y entonces dicen, ah, carambas, o sea, ¿y esto qué rollo? ¿Y esto cómo pasa? Bueno, pasa en el corazón. Y eso es lo que empiezan a predicar. Una experiencia nueva de vida que ahora ellos conocen. Antes no la conocían. ¿De qué iban a hablar? ¿Cuál es la novedad de esta historia, hermanos? ¿Cuál es la novedad en tu vida? ¿Por qué alguien te va a hacer caso a ti? ¿Por qué va a querer venir a un Kefas? ¿Por qué va a venir a querer cambiar su vida o no cambiarla o hacerte caso? Jesús tenía esa vida y Jesús la vivía. Y estos decían, ¿qué le pasa a este cuate? Oye, se arriesga un chorro. Oye, y de repente pues se va toda la noche y se la pasa en el monte y todo este rollo. ¿Qué rollo con él? ¿Sí? Además hace cosas extraordinarias. Bueno, a todo el mundo nos gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Todavía hasta ahorita nos gusta ver milagros y todo este tipo de temas, ¿no? Pero, ¿qué onda con esto? O sea, what's behind scenes? ¿Qué hay detrás de todo ese escenario? Pues ellos no lo sabían, porque no tenían el Espíritu Santo. San Juan insiste varias veces, no había venido aún el Espíritu Santo. No entendían que es esa vida que salta hasta la vida eterna y todo este rollo. ¿De qué está hablando este cuate? ¿No? O sea, ¿no? Como que tiene que comer mi carne. No, no, no manches, hay que ser felices en la pobreza. No, en la riqueza, compadre. Pues para eso queremos el reino. Permite sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando estés en tu reino. ¿Cuál reino? Pues yo pensaba en el reino aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el de la derecha y el de la izquierda son los favorecidos, ¿eh? Para que sepan que son los meros buenos. Ok, ¿tú qué cuentas? No contamos en general nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida no se transforma. ¿Y por qué no se transforma? No, no, ¿acaso no tengo ya el Espíritu Santo? Claro que lo tienes. Desde el mero bautismo. Ese día llegó completito, con todos los dones, carismas, todo, 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 todo. Pero llegó en una semilla que hay que echarle agua. El problema de los católicos en general es que nuestra pobre semilla, pues el agua que le llegó en unos, ni siquiera se lo, ahí está, en la semilla. Así como llegó, así está. Sí. Pues no ha tenido agua, pues ¿cómo crece? En otros, familias más cristianas, ¿verdad? En donde nuestra vida de fe, la vida de fe de mi familia, era una vida más cristiana. Entonces, pues, no solamente fuimos unos cuantos días al catecismo, sino que desde nuestra casa nos dieron catecismo, nuestros papás, desde pequeños nos inducieron, ¿verdad? Nos indujeron al tema de la oración y empezamos a rezar en las noches con nuestras mamás
cosas que no entendíamos. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué sé qué será eso? No. Empezamos a aprender, a dejarle tiempo a Dios, empezamos a conocer que hay un ser superior y todo este tipo de temas. Y el Espíritu Santo, que ya estaba ahí, por eso hay que bautizar a los niños, empezó a germinar. ¿Sí? En los que tuvimos esta dicha, pues siguió germinando, ¿verdad? Luego empezamos a ir a lo que era la doctrina, el catecismo. Y hay, aunque no era muy abundante, ni la tierra muy rica, como quiera, el granito crecía, ¿verdad? Ese grano, por ejemplo, en mi caso, fue creciendo más, porque entré a participar en un grupo de la iglesia y ahí empezó a crecer todavía más a través del coro y a través de todas estas cosas. Después tuve la experiencia de conocer pues a una buena amiga donde trabajaba allá en John Deere y entonces ella era evangélica, pero a mí me ha fascinado, siempre me ha fascinado la música y me invitó a un concierto y vinieron unos muchachos, ¿verdad? Unos jóvenes que venían de Estados Unidos en un concierto de evangelización. De ahí me vendrá la idea de crear lo que después será la comunidad de Shalom, ¿verdad? En donde pues la idea era evangelizar a través del canto, porque estos cuates, bueno, ¿qué les platico? Esa experiencia, aunque no, no me llevó al protestantismo, ¿verdad? Sí vino a impactar fuertemente mi vida, porque yo ya era un arbolito, era una ramita, pues que seguía alimentándose frecuentemente la Eucaristía, la confesión, ejercicios espirituales, por mi vida de mis papás, porque me mandaban a la iglesia, porque me mandaban los ejercicios espirituales, porque hubo un contacto muy cercano que yo tuve con la iglesia, con los padres, yo fui siendo amigo de ellos, etcétera. Tuve esa dicha, tuve esa ventaja. Dios tenía un plan, como lo tiene para todos, ¿verdad? A mí me quería para una cosa todavía más grande, más especial. Ok, lo reconozco así. Sin embargo, bueno, pues ahí sigo creciendo y luego tengo la experiencia con Mario. Y fuego, ahí, ¡cuac! ¿Qué pasa con la experiencia de Mario? ¿Cuál, ¿Cuál fue el detonante? Yo ya leía la Biblia, iba a misa todos los domingos y todos los domingos comulgaba. Me confesaba con cierta frecuencia. No, no hacía cosas deshonestas, ¿verdad? Ni sexuales ni nada, ¿verdad? Digo, chao de aquella época donde las tentaciones ahí estaban, pero eran mucho más difíciles de caer en tentaciones graves, ¿verdad? Y además, pues Dios siempre en este curso, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta instrucción, con todo esto que fueron dándome en la casa, pues fue desarrollando esto. Finalmente, ¿qué cambia con Mario? ¿Cuál es el detonante? Se llama oración. Con Mario Garza, aunque siempre digo que él fue el que me evangelizó, sí, porque él ya me habló de Jesucristo y me hizo ver la escritura de una manera diferente. Empecé a entenderla, empecé a buscar mucho más la escritura de una forma diferente, pero lo importante fue la oración. Con él empecé a orar. Él me introdujo en los grupos de oración. La renovación en aquel tiempo eran grupos de oración, no había más. ¿Qué había? Espíritu Santo y oración. O sea, el Espíritu Santo, por eso en mi Pentecostés, en esa experiencia de imposición de manos, aceptación de Jesús como Señor y todo, yo no tuve ninguna experiencia. O sea, podría decir que no pasó nada. Pero sin embargo, algo dentro de mí se hizo mucho más consciente. Y sobre todo, se desarrolló todavía más el deseo de orar. Nació más la sed de la oración, de la palabra. De tal manera que empecé a meterme a la palabra de Dios y bueno, a tener largas oraciones en las noches, ¿no? Con el paso del tiempo, Dios fue desarrollando diferentes carismas dentro de mí. El celo por el Evangelio que ya existía, ¿sí? Que ya existía,
ahora se hace evidente, ahora se hace necesario para mi vida. O sea, no puedo estar sin hablar de Jesús. No puedo estar sin compartirle a la gente lo que Dios hizo en mi vida. Mis papás asombrados, ¿verdad? Todavía hasta el último, cuando me vine al seminario, pues también asombrados por esto, asombrados por muchas cosas. Todo era un asombro para la gente de, ¿qué le pasó a este amigo? ¿Va? ¿Qué pasó con tu vida? Si no ha pasado nada, si tú no puedes decir, y no nada más en el tema de sacramentos y todo este tipo de temas. No iba a misa, ahora ya voy a misa. Hombre, qué bueno. En tu vida, tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, etcétera. Si te metes al tema de las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren. Hijo, eso, pues, no, se me hace que no le llego a ese rollo. Bienaventurados los pobres. Híjole, no, se me hace que no. Bienaventurados los pobres, digo, los perseguidos. No, hermano, estás helado paleta. O sea, no sabes qué es el reino. Y si no sabes qué es el reino, obviamente, pues, el Espíritu Santo está ahí queriendo, pero no pudiendo. Kefas, desde que nació hasta ahorita, tiene, o sea, nace cuando yo llego a la natividad, primera natividad, 2000. Tiene 22 años, va a cumplir 22 años este año, en agosto. ¿Cuántos discípulos hay de Kefas? Ahorita conectados hay 68. En 20 años. ¿Tú cuántos discípulos has traído? ¿Cuántos discípulos has hecho del Señor? Pensamos que esto es una obra, pues, de no sé quién, o cómo jala, ¿no? No, Jesús se peinó la Galilea para arriba y para arriba y para abajo, predicando, predicando. A eso se dedicaba, ¿verdad? Esa era su misión. Ok, pues bueno, no se trata de eso lo hago yo. Todo el día lo dedico a esto. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor tú, de tu día? ¿Y eso a qué ha llevado tu vida? ¿Qué es lo que sucede en tu vida? ¿Te da, te da más hambre de la palabra? ¿Tienes una necesidad más grande? ¿La palabra nutre tu vida? ¿La palabra se cumple en tu vida? ¿No? Hermano, pues te falta oración. Y entonces no se desarrolla completamente esta semilla. ¿Cuántos deberíamos de ser? Muchísimos, muchísimos. Se los digo también a la gente vivir en Cristo y en la tarde voy a tener la asamblea con ellos. Imagínate, vivir en Cristo 30 años, 32 ahora. ¿Y dónde estamos? ¿Qué ha pasado en 32 años? Jesús con 3 junto a un bolón. Nosotros, ¿qué hemos hecho? O sea, es bien importante, como les he comentado muchas veces, el desarrollar a un discípulo. Y cada uno de nosotros tiene que ser ese que desarrolla al discípulo, que lo captura primero, que le hace una invitación desde su propia vida. Especialmente pues alguien a quien se ama, ¿verdad? Alguien a quien tienes cerca. Alguien a quien te gustaría que su vida fuera como la tuya. Que lo ves batallar, que lo ves sufrir, que lo ves esto con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Toda su vida es un lío, ¿no?
De Chihuahua, pues, ¿por qué vives así de complicado, compadre? Se agarra la onda. Acepta a Jesús como Señor de tu vida. No es así, no es así. A ver, vamos a hacer una oración y ya con eso. No, no es cierto. Eso no es cierto. En ninguna parte está. O sea, cuando Pablo dice eso en la carta a los Romanos, ¿verdad? En el capítulo 10, porque si crees en tu corazón y testimonias con tu boca, es decir, si das testimonio, si eso que has aceptado se convirtió en una vida, pues entonces no solamente crees para salvación, sino que realmente estás justificado y ahora sí, entraste al camino de la salvación. Pero esa plantita hay que cuidarla, hay que ayudarla a crecer, hay que darle alimento. ¿Quién se lo va a dar? Si no hay, vas a misa, 10 minutos de cómo se llama, de homilía, y órale, güey, órale, vámonos, vámonos, bye. ¿Dónde come esa persona? No come. Y si no come, se muere. Aunque puede durar mucho, pero terminará mal, enferma, débil, etc. Entonces, nuestra misión es, dentro del amor que va suscitando el Espíritu Santo en nuestros corazones, atraer a la gente desde nuestra experiencia, desde nuestra vida transformada, desde una vida que verdaderamente ama al Señor. Somos pecadores y como ahorita en la oración, ahí el hermano que pedía perdón y por esto y por esto y por esto, y pues todos tendríamos que hacer exactamente lo mismo todos los días, ¿verdad? Por eso en la noche hacemos un examen de conciencia y decimos, Señor, pues mira qué miserable soy, ayúdame, mañana quiero ser mejor. Pero no vas a hacer si mañana en la mañana no te levantas a las 6 de la mañana y te pones a orar. No vas a ser mejor. No es por, no es un toque mágico, no es algo que pasó en el retiro de Kefas, no es algo que pasa en tu reunión de Kefas. La reunión de Kefas es simplemente para dar un poco de instrucción y un buen rato de oración, de tal manera de empujar con fuerza este tema. Pero si tú no oras todos los días, un rato largo, donde le abras tu corazón al Señor, donde Dios pueda trabajar en tu vida, donde con tu Biblia te ilumines y, y le digas, Señor, ¿y de todo esto qué onda? O sea, ¿qué hago? De hecho, hoy en la mañana me levanté desde las 5 de la mañana porque, bueno, me desperté desde las 4:30, pero ya no me pude volver a dormir. Entonces, a las 5 empecé a pensar, el Señor me trajo un proyecto nuevo siempre ando buscando cómo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer pequeñas capsulitas, voy a tratar de ver cómo le hacemos un podcast. Ya traigo otro programa aquí en la mañana, me lo dio el Señor, para tratar de meter a la raza un poco con este tema, de dedicarle media hora diaria de tu vida al Señor. Dejar que Dios toque, hable, se mueva, opere. Es la gotita que le va cayendo a la plantita. Con el paso del tiempo ves que ya la plantita, pues su pelón. Y luego, ¿qué pasa? Algo maravilloso. Vienen los frutos, los carismas, los dones, ¿no? La vida se va haciendo pacífica. Hay visión, hay luz, hay serenidad, hay control. Hay mucho amor, cada vez más amor. Porque son de las frases que uso siempre, porque pues es mi experiencia, ese es el tema del cristiano, ¿eh? Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Punto. ¿Dónde está el amor? Aquí adentro. Pero hay que nutrirlo todos los días, hermanos. Y hay que nutrirlo de una manera basta. Que cerrar nuestros ojos, dejar que Dios obre, que Dios opere. Sí, está bien rezar, pero hay que orar. Eso es lo que aprendemos también dentro de Kefas, a orar, a alabar al Señor, a platicar con Él, a establecer una relación de confianza.
Y Dios empieza a operar interiormente, porque dice Pablo, no sabemos orar como conviene. Entonces viene el Espíritu Santo y nos ayuda con esto. Pues sí, padrísimo. Pero, y ahí es en donde se todo este rollo. Y se los he dicho siempre, siempre, siempre. Pues el demonio sabe que el punto toral de todo este rollo es la oración. Se llama oración. Ahí está todo el merequetengue de este asunto. No hay el Espíritu Santo, que es el que transformó la letra, bueno, que fueron predicaciones, ¿verdad? No había letra. O sea, toda la predicación de Jesús, que no entendían ni soca, ¿verdad? Bienaventura a los que lloran, ¿no? Hombre, sácate, ¿verdad? Tienen que comer mi carne, ¿no? Hombre, ¿qué le pasa a este amigo? ¿Verdad? Perdona 70 veces 7, no, hombre, este está mal. No te digo 7, Pedro, 70 veces 7. En fin, digo, todo el evangelio es incomprensible desde fuera de la perspectiva de la luz del Espíritu Santo. Sin ella no podemos entender nada, mis hermanos. N-A-D-A, nada. Porque no viene de dentro. No sabes qué es eso. Son palabras, son expresiones, son doctrina. Es una doctrina que no se puede vivir. Si tú lees a Confucio, si tú ves a Mahoma, si tú ves a quien quieras, son doctrinas humanas. Tienen ahí, siempre está mezclada, ¿verdad? Como dice la Dei Verbum, ¿verdad? Y también la agente, ¿verdad? Ahí están las semillas del verbo, ¿verdad? Ahí ya en esa parte ya está. Pero es, o sea, la doctrina cristiana es, no se puede vivir, ¿no? Ni siquiera se puede entender. Por eso Pablo dice, pues de esto solamente entienden los espirituales. Los demás no entienden nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Orar, dedicarle tiempo. Veamos la historia de Pablo que escribe a Corintios en este capítulo 9. Pablo era un buen judío, extremadamente bueno, súper piadoso, súper amante de la ley y de la fe. Tanto así que andaba agarrando a todos estos rebeldes cabezas de chorlito que andaban confundiendo a sus hermanos y si hay que matarlos nos los echamos, ¿verdad? Porque así era. Punto. ¿Verdad? En el camino, un buen judío, ¿sí?, se encuentra con Jesús. ¿Sí? ¿A quién persigues? Estás persiguiendo a mí, compadre. ¿Quién eres tú? O sea, no lo ve. No sé quién es. Aunque en Galatas dice que sí lo ve, ¿verdad? Se me apareció en el camino. O sea, él sí lo vio. Los demás no vieron la luz. Otros nada más oyeron. Pero Pablo lo vio. Dijo, ay, caray, es un fantasma, ¿no? Viene Ananías, le dice, ¿es que Pablo? Dios te ha escogido a ti para algo. Entonces me pidió que viniera y te impuse las manos para que recibas el Espíritu Santo. Para que entiendas de qué se trata este rollo. Porque no entendía. Pablo ahí no entiende nada. No sabe qué está pasando. No sabe por qué se quedó ciego. No sabe quién es el que se le apareció. No sabe que, ¿por qué estoy persiguiéndolo a él si no es cierto? O sea, ni lo conozco. Bueno, viene el Espíritu Santo y en palabras metafóricas, ¿verdad? Que es el tema de los escritos neotestamentarios, se le cayeron las escamas de los ojos. O sea, ahora pudo ver, ahora entiende, se le hace la luz en su corazón. ¿Por qué? Porque recibe el Espíritu Santo. Pero él ya era un hombre de oración. Él era un buen judío, educado a los pies de Gamaliel, imagínense ustedes. Era de los que se chutaba las escrituras, ¿verdad? Las conocía bien. Seguramente era un hombre de oración, porque además era justo. Eso quiere decir que Dios ya operaba ya en él.
sobre todo a través de su oración. Y esa oración es lo que lo llevó a hacer un hijo de la guayaba, ¿verdad? A llevarlo, o sea, él era como los macabeos. Vamos a acabar con estos. Y llevaba órdenes de agarrar a todos y vámonos. Bueno, ese hombre recibe la luz y se transforma. O sea, ahora comprende lo que no entendía. Ahora aquello se hace vida para él también. No sabe mucho más, por eso hay la escritura que se fue a Arabia durante 3 años. Sus siguientes 3 años van a ser de formación en el Señor. Ahora va a conocerlo, va a ser tiempo de oración, mucha oración. Arabia se distingue por sus desiertos, se distingue por todo este tipo de elementos que son necesarios para la purificación de las ideas. Para decir, híjole, esto no era así, es así, esto porque es que el Señor dice y esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasó en Arabia? No sabemos bien, pero sabemos que cuando regresó un león, ¿verdad? Taylor Carlo lo define en su libro como el león de Damasco. Llegó a Damasco y salió un león. Ya era un león, más que un león que no sabía para dónde morder, ni qué hacer, ni por qué hacía bien las cosas. Después de Damasco, él recibe el Espíritu Santo. Dice, hermano Pablo, recibe el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y después de eso lo bautizaron. Primero el Espíritu y luego el bautismo. Y uno dice, no, primero el bautismo viene con... No, son cosas aparte. Hoy nosotros lo hemos unido, lo hemos identificado dentro de todo este proceso, ¿no? Pero es clarísimo en los Hechos, ¿verdad? Hechos 10. Pedro va a predicar a la casa del centurión y mientras está predicando, fuego, que cae el Espíritu Santo. Dijo, pues no les podemos negar sus el bautismo si ya tienen el Espíritu, ¿verdad? Tiene que ser parte de nosotros. O sea, tienen que unirse a la iglesia. Ok. El Espíritu Santo, como dicen los americanos, es the key point. Es el punto de lanzamiento. No hay Espíritu Santo, no hay vida cristiana. O sea, no hay un Espíritu Santo vivo, activo. Pues ojalá. Por eso Pablo puede decir, no, si para mí, porque eso es un carisma también que tiene, ¿verdad? O sea, es que el que lo tiene, pues no se puede quedar con ello. Tiene que decirle a los demás. Además, él se siente y se sabe llamado a esto. Entonces, bueno, pues a eso se dedica. Nosotros no nos dedicamos a esto, pero tenemos gente a nuestro lado, vecinos, amigos, compadres, mucha gente a la que esperamos que los kefas los conviertan. No, compadre, eres tú. Tu vida, tu testimonio, lo que tú le vas a hablar, lo que tú le vas a decir. Lo vas a invitar a tomar un café o una cerveza, una. Y ahí le vas a platicar de tu historia. Ahí le vas a platicar lo que Dios ha ido haciendo en tu vida. Esa persona a la que le vas a decir, te conoces de siempre o desde hace muchos años. Y cuando le digas, pues tú sabes que yo no era así. Pero sin embargo, esto, o sea, el cristianismo no es ir a misa. Es una herramienta fundamental, igual que la Eucaristía, igual que la Biblia. Todas son herramientas. En sí mismas no tienen ningún valor. Puede estar la Eucaristía guardada tiempo y luego la puedo recibir y luego, ¿qué pasa? ¿Recibí a Jesucristo? Pues sí, pero ¿dónde cae esa semilla? Entonces, eh, ¿dónde cae? Necesita encontrar un corazón abierto. ¿Y quién lo va a abrir? Los kefas, vivir en Cristo, la renovación carismática. No,
Alguien lo va a abrir. Lo demás va a ser un instrumento. Kefas es un instrumento muy bueno, como el vivir en Cristo, como los cursillos, como esos otros. Pero luego, ¿qué pasa después del cursillo? Pues no le echan agua otra vez, rácatelas. Entonces, en Kefas, oramos, 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 pero quién me ayuda? ¿Quién me sigue? Pues ese que me invitó. Y ese invita a otro y hacemos una pequeña comunidad y va creciendo, ¿verdad? Porque todos vamos entrando a esto y yo a mis hijos y a mi esposa les hablo de esto, les hablo de mi experiencia, no de una doctrina, eso no sirve para nada. El cristianismo no tiene doctrina, el cristianismo tiene una forma de ser, de existir, está plasmada en el Evangelio, pero tú la tienes que experimentar, tú la tienes que vivir. No se trata de saber que bienaventurados y en el reino que allá en el cielo, no, pues allá en el cielo ni hay pobreza, ni hay riqueza, ni hay llanto, ni hay persecución, no hay nada. Entonces, ¿dónde es esto? ¿Dónde ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto que está en las bienaventuranzas? Pues así. ¿Cómo puedo ser capaz de perdonar a mis enemigos? ¿Cómo puedo, como después presentará Pablo, ¿no? En este, ¿cómo se llama? En su carta a los Efesios, el tema del matrimonio, de los esposos, ¿verdad? Tratar hacia mi esposa, quererla de esta forma, más que a mi propia vida, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir yo en castidad? O hay castos, dice, esto no están llamados, todos no están llamados a esto, ¿verdad? O sea, hay eunucos por el reino, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Tú no. Tú no fuiste llamado a ser eunuco por el reino. Tú fuiste llamado a ser esposo. Que bueno, excelente. Léete bien, préndete bien, pues todo lo que dice ahí Efesios, ¿verdad? Y luego todo lo que tiene que ver con toda la formación y desde el Antiguo Testamento, todo lo que es proverbios, ¿verdad? De cómo educar a los hijos. O sea, dices, ¿y de dónde voy a sacar la doctrina para educar a mis hijos? Pues de la Biblia, compadre. Ahí está todo. O sea, él te va a decir cómo y el Espíritu Santo te va a decir en qué momento, la forma, etcétera. Pero ahí está, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de Espíritu Santo, va a corregir a sus hijos, ¿sí? Y les va a dar sus buenos cintarazos, ¿verdad? Para lastimarlos, no, para corregirlos. Normalmente, digo, porque uno no es menso, ¿verdad? Nadie lo es. A lo mejor aguantas, digo, necesitas 2 o 3 repeticiones. Normalmente con una es suficiente. Una buena corrección, un par de cintarazos bien asentados. Véngase para acá. Tú vuélvele a levantar la voz a tu madre y vas a ver que se repite la dosis. Venga, no. Entonces vas entendiendo que tus acciones tienen consecuencias graves. Hijo de mis pobres nachas, hijas de su madre, ¿verdad? Un par de buenos cintarazos, pero luego con amor. Y después quizás, como me imagino que a lo mejor de repente alguien llorará y irá chingada. O sea, pues ves llorar a tu hijo, ¿eh? Pues sí, pero ¿sabes qué es necesario? Y no te sientes culpable, o sea, ¿sabes qué? Ese es tu deber como hombre de fe. Y claro, ya siendo más grandes, compartes la palabra con tu esposa, con tus hijos mayores, les hablas de tu vida. Bueno, finalmente siempre, como ha sido para ustedes, una invitación, si quieres. Si tú quieres conocer el reino, si tú quieres, este es el camino. ¿Y de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? Pues, de vivir una vida de fe. Pero ¿cómo es eso? Si sí tengo fe, yo sí creo en Dios. Ok.
La idea es, tienes que orar. ¿Y cómo? Bueno, vamos a empezar a orar. Mira, los Kefas me enseñaron y ahí pues vamos para que vayas aprendiendo a orar y te vayas involucrando, vayas tomando gusto por la oración. Y bueno, pues hay N formas, ¿verdad? Ahora el Internet nos ayuda muchísimo con diferentes gentes que hay cursos, diferentes cursos en Internet, etcétera. Yo estoy por sacar uno. En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí hay, pero ¿quién lo hace? Pues nada más un convertido. Es decir, alguien que entró al proceso y sigue en el proceso. Y solamente yo puedo decir que sigo en mi proceso de conversión. Si yo todos los días, o habrá algún día que no, ¿verdad? No es así, ay, es que no, ni me siento culpable, ¿verdad? Tampoco. Pero lo ordinario es que yo en la mañana tenga, hoy por hoy, pues al menos, una hora de oración. De oración. ¿Sí? Al menos. Entonces puedo decir que estoy en un proceso cristiano. Puedo decir que soy ya cristiano, que estoy en ese proceso. Siempre seré un mejor cristiano, o podré serlo, ¿verdad? ¿Y de quién es el trabajo de ser un mejor cristiano? Te lo voy a decir de nuevo, del Espíritu Santo. No es tuyo. Tú no puedes vivir lo que dice el Evangelio. Al menos no siempre. En cambio, con el Espíritu Santo sí. Y poco a poco más, ¿verdad? A lo mejor no puedo llegar todavía a perdonar 70 veces 7, pero bueno, unas 3 o 4, 5, 6, con todo gusto. ¿Ah? Después yo digo, oye, ya te la bañaste. Amar a mis enemigos, dices, híjole, no, pues, bueno, amar no, pero sí los saludo. O sea, no es una obra nuestra. Y si no hago más, y si no soy mejor, es porque no he permitido que Dios lo haga. Dios quisiera que fuera incluso mejor que San Francisco de Asís. O, no sé, el más bueno que se les venga a la mente, ¿no? Porque es una obra del Espíritu. Tiene que ver, obviamente, nuestra disposición. Ayuda mucho, ciertamente, como decía ahorita, pues el entorno en el que crecimos y que nos desarrollamos, que en mi caso, pues fue muy favorable, ¿verdad? O sea, tuve una familia que, pues siempre me apoyó, me indujo a todo esto, eh, me ayudó para que luego esa semillita pues pudiera ir creciendo poquito a poquito y hubo elementos fuertes que fueron detonándola más, hasta que llegó el momento en que Dios me permitió conocer ya la oración. Y desde ahí todo cambió. No instantáneamente, ¿eh? No instantáneamente. Ha sido un proceso. Y hay áreas de mi vida que no he podido todavía terminar de sanar, de corregir, de enderezar. Que todavía digo, híjole, todavía aquí, Señor, dice, bueno, ¿quieres? Dale más a la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, como el demonio sabe que esas son áreas débiles en mí, dice, no más que se descuide tantito este vato y le doy un llegue. Y sí. Entonces, por eso no sale el celo, por eso no tenemos suficiente gente en este tema. Por eso las comunidades, en vez de crecer, se reducen. O sea, ojalá y fuéramos en general como sacerdotes, obispos, etcétera, suficientemente inteligentes y tuviéramos la suficiente luz
para darnos cuenta qué nos está diciendo el hecho de que ahorita que pudiera regresar el 50, el 60 o que llegó en un momento dado, tenemos hasta el 70% de la capacidad. Pues no la tenemos, ¿verdad? No, la gente no viene. Es más, ahora que le quitaron la restricción de venir, pues con ganas, ¿verdad? Entonces, o sea que no obliga. No te obliga. Si quieres verla ahí. Ah, bueno. Entonces, ojalá fuéramos lo suficientemente sabios, listos, inteligentes y decir, a ver, compadres, what is happening here? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué la gente, en vez de estar otra vez, pum, abarrotando y más todavía, etcétera? No, a todo dar, a todo dar. De buenas. Oye, ha faltado oración. Tú, padrecito, ¿cuándo enseñaste a orar a tu comunidad? ¿Cuánto tiempo le predicas? ¿Dónde están las Biblias de tus hermanos? La vida espiritual de esa comunidad que se reúne los domingos a misa, ¿dónde está? Pues no hay. Y entonces no hay vida cristiana. Entonces, ¿qué tenemos? Un mundo de católicos que viven como paganos. Lo expresó clarísimamente. Parecería que fue el único que se ha dado cuenta el Papa Benedicto XVI. El neopaganismo. Así que, hermanos, para mí el predicar no es ¿cómo se llama? No es algo que sea opción. Para ningún cristiano lo es. Nace de esa vivencia interna, ¿verdad? Ay de mí si no predico. Porque es algo que me nace, es algo que yo, en lo particular, lo siento como una obligación. Es verdad que es un carisma. Está hablando aquí un predicador. Pero él lo está haciendo y es una carta pública. Él llega y evangeliza comunidades. O sea, él se dedica a esto. No, tú dedícate a tu casa, que se evangelicen todos. La gente que está en tu entorno. No puede ser que, ¿cuántos años tienes en Kefas? No puede ser que en ese tiempo, desde que viviste la experiencia del querigma, en donde te impusieron las manos para renovar, pedirle nuevamente, Señor, dale otra vez, otra inyectadita de Espíritu Santo. Pues sí, pero te aflojera levantarte a orar, y pues unos días sí, otros días no, y pues ahí mi oracioncita chiquita, 2, 3 cositas. No tengo tiempo, o sea, no está asignado ese tiempo en mi agenda. No está asignado en mi tiempo. No, pues, forget it, ¿no? Así que bueno, pues, como dijo el mariachi, ya con esta me despido. Ojalá y revisemos este proceso, ¿verdad? Es el proceso general. Jesús predicó, muchos se emocionaron porque esperaban algo, luego se ilusionaron, no, este cuate ya se murió, paz, porque necesitaban el Espíritu. Pero ese Espíritu vino en Pentecostés, después de estar orando durante 40 días. De haberse metido al menos 7 días de oración continua. ¿Sí? O sea, ya me voy, pero no se alejen de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Por eso tuvo que haber un montón de signos, el aire, las llamas y un montón de cosas para que entendieran que esa experiencia que los catapultó, ¿verdad? Les quitó miedo, les quitó temores, les dio
sabiduría, entendieron e inmediatamente salieron a predicar. O sea, la experiencia es salieron a predicar, sin miedo, sin temor, a exponer con claridad a los judíos que Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, y que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en él de una manera que ni siquiera se pueden ustedes imaginar. Y la salvación, o sea, para salvarnos, este es el camino. Bueno, entonces, pues yo les invitaría a que hagamos lo mismo, hermanos, desde nuestra propia experiencia. Una pobre experiencia, pues será una pobre invitación. Una rica experiencia será una rica invitación. Muy bien, gracias por este momento que me han permitido compartir con ustedes mi propia experiencia y la palabra del Señor. Continuamos. Muchas gracias, Padre, por la catequesis que nos imparte. Le agradecemos sus palabras y, bueno, esperando que no se quede solamente en palabras esto para mí, para los hermanos, que esto verdaderamente haga mella en nuestros corazones y que podamos buscar verdaderamente esparcir la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la catequesis. Muchas gracias también a los hermanos de Arge que hoy nos estuvieron hosteando la mega quefa de manera virtual. No queremos arriesgar a nadie, por eso decidimos hacerla completamente virtual. Sabemos que los contagios ahorita están bastante a la alza. Entonces, bueno, la idea es no arriesgar a nadie y bueno, para la próxima mega, que será en la Natividad, esperemos que los contagios ya estén de una manera más decente y que podamos poder congregarnos nuevamente como esperamos, ¿verdad? Como se debe. La próxima mega está agendada para el 19 de febrero. Entonces, para que por ahí nos preparemos todos, a los coordinadores de misión hagan las invitaciones a sus hermanos. Todo este trabajo que nosotros hacemos es para ustedes, es para que precisamente seamos instrumento y que podamos llevar el evangelio y la palabra a muchos más hermanos. Entonces, muchas gracias a los hermanos de Arge, muchas gracias también al párroco el párroco Francisco, que nos permitió hoy transmitir hoy desde la capilla de la Adoración Perpetua de Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces, muchas gracias por todo esto. Estén atentos también, ya está listo el calendario para el 2022. Se estará compartiendo en breve a través de sus coordinadores de misión. A los coordinadores de fraternidad también estén atentos, estén en contacto con sus coordinadores de misión. Esto es importante para ustedes porque es a través de ellos como toda la información va fluyendo. Si nosotros desde el consejo preparamos todo y enviamos la información, pero la información no se distribuye, desafortunadamente y tristemente, todo es en vano. No se trata de eso y esperemos que verdaderamente la información fluya. Y bueno, estén atentos. Vienen algunos retiros pendientes que tenemos con los hermanos. Vienen algunos eventos también importantes, ya lo mencionó el padre. Se viene un aniversario de Kefas que esperamos poder celebrar con una misa. Estamos haciendo los preparativos y pues bueno, muchas gracias por todo. Padre, antes de retirarnos, nos da la bendición. Claro que sí, con todo gusto. Que el Señor esté siempre con ustedes, los protege de todo mal, los anime a vivir una vida profundamente cristiana y haga de ustedes un instrumento de su gracia y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos despedimos desde la iglesia con un canto y una oración. Perdón. Hay un aviso del hermano Alejandro Vázquez. ¿Puedes habilitar el micrófono, hermano Santos, por favor? A Alex. Sí está. Estoy preguntándole a Alejandro que acepte la invitación de
desmutearse. Gracias, Santos. Alex, si gustas. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Había mandado hace unos días un mensaje por WhatsApp de las páginas del Cenáculo de Coordinadores, donde les había comentado que estoy promoviendo unas etiquetas de logotipo de quejas por medio de mi negocio con el fin de sacar fondos. Eso es un donativo que yo estoy haciendo de mi parte de los costos de la producción de materiales, todo, para poder sacar fondos para comprar cobertores para la gente que ahorita están en situación de calle. Ya algunos creo que ya me hicieron un pedido, de hecho hoy quiero ir a entregarlas. Pues quería, por este medio, a la gente que no ha sabido de este producto, si a alguien le interesaría. De hecho, más al saber, viene siendo prácticamente el tamaño de logotipos que están en nuestros manuales. Es casi esta medida, con los mismos colores. Es para pegarla más que nada en los coches. Entonces, no sé si alguien está interesado, que me pudiera avisar para podérsela separar. Hice la cantidad de 200 piezas, que era más o menos pues como una meta que traía para conseguir alrededor de 50 cobertores, pero pues bueno, ya checando precios y todo eso, lamentablemente no nos alcanza más que alrededor de 25 a 30 piezas. No sé si alguien está interesado, me avisara, por favor, para aprovechar esos tiempos que ya vienen muy fríos, y ahí una vez poder hacer la compra el lunes de estos cobertores y ya irnos a hacer el donativo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, hermano Alex. Solo para resumir lo que nos acaba de decir, esta iniciativa la trae el hermano Alejandro de allá de la Iglesia de la Natividad. Está a través de su negocio preparando esos stickers que son para los carros. El precio es alrededor de 50 pesos por sticker, y el objetivo no es pagar un sticker. El objetivo es conseguir los donativos para un cobertor para los hermanos más necesitados, los hermanos que están en condiciones de calle o algunas comunidades con problemas, ¿verdad? De este tipo. Entonces, nuevamente, acérquense a sus coordinadores de misión, por favor, porque a través de ellos es como nosotros podemos enviar esta información. No podemos llegar a todos y cada uno de ustedes si no es a través de sus coordinadores de misión y sus coordinadores de fraternidad. Entonces, alguno interesado que quiera estos stickers, pues bueno, ya saben cómo contactarnos. Y Alex, muchas gracias por esta iniciativa. Ahí le mandamos la suya también, padre. Ok, gracias. Yo ahorita pues no estoy saliendo en el carro, estoy aquí en mi casa, ¿cómo se llama? Pues encerrado en mi cuarto, no puedo salir, me operaron, como saben, y pues todavía me queda prácticamente un mes sin salir. Entonces, mejor vean de enviarle esa calcomanía a otra persona, porque pues no va a circular. Sin problema. Listo. Pues muchas gracias, hermanos. Nos despedimos con oración. Adelante, hermanos. Muy bien, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es mi Señor. María siempre Virgen, es la Madre de mi Señor y Madre mía. Amén. No te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los presos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego en que su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él no lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón.